Era 6 de abril de 1966 en los suburbios de Melbourne, Australia, y la mañana comenzaba con una normalidad absoluta. En el colegio Stalix School, los alumnos se preparaban para sus clases, sin imaginar que ese día quedaría grabado en sus memorias para siempre. Eran casi las 11 cuando ocurrió lo impensable, y lo que parecía una jornada rutinaria se transformó en una página más del misterio universal. Todo comenzó con un alboroto en el patio del colegio, donde un grupo de estudiantes gritaba y señalaba el cielo. Uno de los profesores salió para ver qué sucedía, y se encontró con decenas de jóvenes apuntando con el dedo a un objeto que volaba bajo y en silencio. Era una figura plateada con forma de disco, que se movía de forma errática y se acercaba peligrosamente al suelo. La nave flotaba como si desafiara las leyes de la física, oscilando de un lado a otro sin perder estabilidad. En cuestión de segundos, decenas de alumnos y varios maestros se agolparon en el campo de deportes para observarla. Lo que estaban viendo no era ni un avión ni un helicóptero, y desde luego no era parte de ningún experimento escolar. Apenas unos segundos después, el objeto comenzó a desplazarse en dirección a un campo cercano conocido como Tegrange. Varios alumnos corrieron tras él, saliendo del recinto escolar y adentrándose en la maleza para seguir su trayectoria. El terreno estaba lleno de arbustos, tierra seca y una vegetación rala que permitía ver entre los árboles. Cuando llegaron, se encontraron con una imagen aún más extraña. El objeto estaba descendiendo a una zona boscosa y parecía posarse suavemente en el suelo. Los jóvenes que lograron acercarse aseguran que el disco emitía un leve zumbido, como una vibración constante que se sentía incluso en el estómago. Algunos llegaron a estar a escasos metros del artefacto antes de que despegara con una velocidad y una inclinación imposibles para cualquier aeronave conocida. En ese momento, apareció otro objeto en el cielo, de características similares, que acompañó al primero en su huida. Ambos desaparecieron entre las nubes en cuestión de segundos, dejando atrás un silencio denso y un aire cargado de electricidad. Los estudiantes, atónitos y asustados, regresaron al colegio contando lo que habían visto mientras algunos profesores intentaban calmar la situación. Al día siguiente, varios alumnos volvieron al campo para comprobar si lo que habían visto había dejado huella en el suelo. Lo que encontraron fue un círculo perfecto de tierra quemada, de varios metros de diámetro, donde la vegetación había sido arrancada o aplastada violentamente. No había señales de fuego, ni restos metálicos, pero el suelo estaba seco, grisáceo y con un patrón circular imposible de ignorar. Ese mismo día aparecieron varios coches indistintivos en la zona, de los cuales bajaron hombres trajeados que comenzaron a tomar fotografías y recoger muestras. Los testigos afirman que algunos llevaban instrumentos de medición y que uno de ellos usaba un contador Geiger para detectar radiación. No llevaban identificación, pero daban órdenes con firmeza y preguntaban a los alumnos y profesores con una actitud inquisitiva y amenazante. Uno de los profesores, André Greenwood, quiso documentar lo ocurrido y tomar notas, pero fue rápidamente apartado por los desconocidos. Días después, su relato fue silenciado por completo y el propio Greenwood se negó a seguir hablando del asunto públicamente. Años más tarde, reconocería que había sido presionado para no revelar nada y que había temido por su carrera profesional. El día del incidente, varios testigos recuerdan que se les ordenó entrar a las aulas y no hablar con la prensa ni entre ellos sobre lo ocurrido. Se convocó una reunión urgente en el salón del colegio, donde un hombre que nadie conocía subió al estrado y pidió que olvidaran todo lo que habían visto. Algunos profesores intentaron protestar, pero fueron acallados rápidamente bajo amenaza de sanciones y despidos. Uno de los alumnos, que había logrado tomar una fotografía del objeto, fue obligado a entregar la cámara a un hombre que se presentó como miembro del gobierno. Cuando la reclamó días después, le fue devuelta sin el carrete y con un fuerte mensaje: si hablas, sufrirás consecuencias. Otros estudiantes aseguran que sus padres recibieron llamadas extrañas advirtiendo que debían evitar que sus hijos hablaran del tema. Lo que en un principio había sido un suceso asombroso se transformó en un tabú,
una experiencia rodeada por el miedo y la imposición del silencio. Los medios de comunicación locales apenas mencionaron el caso, y cuando lo hicieron fue para ridiculizarlo o presentar versiones contradictorias. Huestal se convirtió en un agujero de memoria, una historia enterrada a la fuerza por aquellos que no querían que saliera a la luz. A pesar del silencio impuesto, con los años comenzaron a surgir voces que decidieron romper la barrera del miedo. Antiguos alumnos, profesores e incluso vecinos de la zona empezaron a relatar lo que recordaban de aquel día. Las versiones coincidían en muchos puntos: el objeto metálico, la forma en que se movía, y la rapidez con la que el gobierno intentó borrar lo ocurrido. Joy Clarke, una de las alumnas presentes ese día, relató que nunca había vuelto a ver nada parecido. Dijo que el aparato era absolutamente silencioso y que flotaba como si no obedeciera a las leyes de la gravedad. Su testimonio fue recogido en varios documentales años después, cuando el caso fue rescatado por investigadores del fenómeno ovni. También habló Terry Peck, otra testigo ocular que aseguró haber visto el objeto desde el campo, a escasos metros de distancia. Dijo que era de un color gris mate, sin ventanas ni luces visibles, y que su despegue fue tan súbito que sintió cómo se le erizaba la piel. Su testimonio, como el de tantos otros, fue ignorado durante décadas por las autoridades. El caso del profesor André Greenwood se convirtió en un símbolo del tipo de presión que se ejerció desde arriba. Greenwood fue uno de los primeros adultos en confirmar que había visto el objeto y que sus alumnos no estaban inventando nada. En una entrevista con un periódico local, llegó a decir que lo que presenció fue un evento anómalo de origen desconocido. Poco después de su declaración pública, Greenwood fue visitado en su casa por dos hombres desconocidos. Según él mismo narró, le dejaron claro que si insistía en hablar del tema, podría enfrentarse a problemas legales y profesionales. La visita no fue una sugerencia, fue una advertencia directa. Tras ese encuentro, dejó de hablar del incidente por completo y se negó a participar en cualquier tipo de conferencia o grabación relacionada. No fue hasta muchos años más tarde, cuando ya estaba jubilado, que aceptó contar de nuevo lo que vivió. Incluso entonces, sus palabras estaban cargadas de cautela y temor. Durante décadas, no hubo referencia oficial al incidente de Huestal en ningún documento del gobierno australiano. Investigadores y periodistas independientes solicitaron acceso a archivos militares y aeronáuticos, pero la respuesta fue siempre la misma: no hay registros de ningún incidente en esa fecha. La versión oficial era simple: no pasó nada. Sin embargo, algunos documentos sugieren otra cosa. Informes internos de la RAF, la Real Fuerza Aérea Australiana, hacen referencia a una actividad inusual observada cerca de Melbourne en abril del 66. Aunque no mencionan el colegio por nombre, los datos temporales coinciden perfectamente con el caso Huestal. La negativa sistemática a reconocer lo ocurrido ha alimentado la teoría de que el objeto era de origen desconocido y que se intentó encubrir desde el principio. Los testigos, los círculos quemados y las visitas de hombres de traje negro parecen apuntar en la misma dirección. Algo ocurrió, y fue ocultado con esmero. ¿Por qué un objeto volador no identificado apareció en plena zona escolar en una tranquila mañana australiana? ¿Por qué descendió a escasos metros del suelo para después huir a toda velocidad acompañado de una segunda nave? ¿Qué motivo podría haber detrás de esa demostración deliberada frente a decenas de testigos civiles? Las autoridades nunca ofrecieron una explicación satisfactoria. Se habló de globos meteorológicos, de aviones experimentales e incluso de alucinaciones colectivas. Ninguna de esas versiones resistió el paso del tiempo ni el peso de los testimonios coincidentes. Además, si realmente hubiera sido un globo o un avión experimental, ¿por qué la urgencia por silenciar a estudiantes y profesores? ¿Por qué la intervención de agentes no identificados y la confiscación de fotografías? La lógica indica que el objeto era algo que no debía ser conocido por la opinión pública. El incidente de Huestal no puede entenderse por completo sin observar el contexto global de aquel año. En plena Guerra Fría, Australia era un aliado estratégico de Estados Unidos y mantenía acuerdos secretos de defensa e intercambio de inteligencia. La vigilancia aérea era constante,
y cualquier anomalía en el cielo era tomada como una posible amenaza. Muchos investigadores creen que el objeto avistado pudo haber sido una tecnología experimental, quizá no humana, cuya presencia fue rápidamente encubierta para evitar filtraciones. En los años 60, la carrera espacial y la experimentación con naves no convencionales eran temas delicados y altamente clasificados. Es posible que el gobierno australiano, siguiendo órdenes externas, haya optado por suprimir cualquier información para mantener la cooperación con agencias extranjeras. Esto explicaría la rapidez de la reacción, la intimidación a los testigos y la desaparición de cualquier rastro físico del evento. Pese al silencio oficial, el incidente de Westall ha quedado impreso en la memoria de la comunidad. Años después, se erigió una escultura conmemorativa en la zona donde ocurrió el avistamiento. La obra representa un objeto volador rodeado por figuras humanas mirando al cielo, como símbolo del misterio aún sin resolver. Los antiguos alumnos se han reunido en varias ocasiones para compartir recuerdos y reafirmar lo que vieron. Para muchos, fue un evento transformador que marcó su infancia y cambió su percepción del mundo. Lo recuerdan con nitidez, con temor, pero también con una sensación de haber presenciado algo extraordinario. La historia de Westall se ha transmitido de generación en generación como una leyenda local, pero también como una advertencia, porque no se trata solo de lo que se vio en el cielo, sino de lo que vino después, el silencio, la censura, la manipulación de la verdad. En las últimas décadas, el caso ha sido reabierto por investigadores independientes, periodistas y entusiastas del fenómeno ovni. Gracias a entrevistas, archivos alternativos y reconstrucciones, se ha logrado armar un relato coherente de lo que ocurrió aquel día. Muchos de esos trabajos han sido financiados por la propia comunidad de Westall. Uno de los investigadores más destacados, Sanne Rein, ha entrevistado a más de 100 testigos directos. Sus conclusiones son claras. No se trató de una ilusión colectiva ni de un fenómeno atmosférico. Lo que ocurrió fue real, concreto, y sigue sin explicación oficial. Incluso se han encontrado mapas militares donde aparece marcada la zona como área de interés técnico. Esa clasificación sugiere que hubo seguimiento por parte de agencias del gobierno, aunque nunca se haya hecho público. La información existe, pero está enterrada en algún archivo oculto. A lo largo de los años han surgido múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió en Westall. Algunas apuntan a pruebas secretas con tecnología experimental, posiblemente de origen norteamericano. Otras sugieren la posibilidad de un contacto con una inteligencia no humana, dada la forma de los objetos y su comportamiento imposible. También existen versiones más conspirativas que hablan de un falso aterrizaje como parte de un experimento psicológico. Según esta teoría, los alumnos y profesores habrían sido observados como parte de una prueba secreta para medir reacciones humanas ante lo inexplicable, pero ninguna de estas hipótesis ha podido ser probada. Lo que sí está claro es que lo ocurrido fue lo suficientemente importante como para merecer una operación de encubrimiento a gran escala, algo que no se haría si se tratara simplemente de un globo caído en el campo. Hoy, más de medio siglo después, el caso Westall sigue sin resolverse. Ninguna agencia gubernamental ha dado una respuesta concluyente, y los documentos oficiales siguen sin aparecer. Los testigos, ya adultos mayores, insisten en que lo que vieron fue real y que fueron obligados a guardar silencio. El encuentro de Westall no es solo una anécdota ufológica, es un caso donde se cruzan el misterio, la represión institucional y la fragilidad de la verdad ante los intereses del poder. Un evento que expuso la vulnerabilidad de lo civil ante lo militar, de lo humano ante lo incomprensible. Y mientras los archivos sigan cerrados y las respuestas no lleguen, Westall permanecerá como uno de los grandes enigmas del siglo XX, un recordatorio de que a veces, lo más aterrador no es lo que baja del cielo, sino lo que sube desde las sombras para borrar lo que vimos. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.